Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast Voces que Innovan. Hoy día estamos con el cofundador y CEO de Paperlux, Luciano Lizana. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, César. Muchas gracias por la invitación. Oye, primero, Luciano, antes yo digo CEO, cofundador de Paperlux, pero ¿cómo te presentarías tú más allá de ese cargo? ¿Quién es Luciano Lizana? Perfecto. Mucha de mi identidad viene de mi profesión. Soy arquitecto de profesión, lo cual no es muy usual en este En entorno. este rubro, claro. Es bien extraño. Ya vamos a profundizar en eso. Y, pucha, lo tengo hasta en mi LinkedIn, como soy inventor desde niño. Desde niño me ha encantado desarmar cosas, desarmar las teles, los microondas, las radios. Pero que eso, mucho de mi identidad va por ese lado. Y quizás un poco por el lado de mi familia, mi papá, mi abuelo, mis abuelos, todos joyeros, todos relojeros, algo hay ahí de tinkering, de objetos, de diseño que yo creo que un poco corre en mis venas. Espérate, pero ¿cómo de arquitectura, vamos a entrar el tiro en terreno, digamos, Entramos en tema. ¿cómo de arquitectura tú pasáis a hacer una solución tecnológica educativa? ¿En qué momento si sabéis que para allá va mi camino? Porque uno piensa arquitectura, te va a dedicar básicamente a Sí, construir, de acá repente a obras estamos. públicas o cosas como en esa línea. Sí. ¿En qué momento tú decís, no, mi giro va para este otro lado? No tengo idea cómo pasó, la verdad. No, mira, fue un proceso bien curioso. Como te comentaba, algo sí en realidad hay relación. Por ejemplo, tú en arquitectura tienes una aproximación distinta a los problemas. Mucho es de la coordinación de especialidades, por ejemplo. Tú, no sé, trabajé 2 años en una oficina muy buena, más arquitectos, ¿cierto? No sé, transoceánica, había un proyecto, así que Tu paso como tuve mi arquitecto, paso como digamos. Ya, arquitecto, ya, perfecto. ya. Pero hay algo muy interesante en que tú tienes que coordinar muchas especialidades. O sea, tú tienes que hablar con el calculista, con el ingeniero de clima, con la mecánica de suelo. Y algo de eso tiene Paperlux en la tecnología, en que tú tienes como una visión general y una visión del producto. Hay algo, una componente, una dimensión de diseño industrial que es interesante, pero tienes que coordinar varias dimensiones también. O sea, hay un ingeniero óptico, con la manufactura, con el software, con el firmware, con la experiencia de usuario. También tienes que coordinar como hartas especialidades. Y quizá ahí el gran valor de la arquitectura es como esta capacidad de síntesis, en el fondo, como de la mucha complejidad y de muchas disciplinas, los puedes como alinear bajo un solo producto, bajo una sola visión. Creo que eso es algo bien, bien valioso. Oye, y si tenéis que analizar, porque lo pienso, ¿cuántos años tenés tú, Luciano? Bueno, si que se puede contar. 29, Ya, 29. chico, chico. Pero si tenéis que analizar, tú venís del Liceo Nacional de Maipú, Así es. nacido y criado en Maipú, Nací y criado en Maipú. coterráneo como yo, muy bueno, somos Muy de la bien, muy comuna. bien. Uno allá tampoco está tan permeado quizás a estar pensando como en tecnología, porque es muy No, importante también cómo el medio ambiente donde uno se desempeña, donde uno va creciendo, educativamente, socialmente, te va acercando a ciertas profesiones, ciertos oficios. claro. ¿En qué momento tú decís, sabes que a pesar de todo este contexto que puede ser a favor o en contra, voy a irme por arquitectura, punto uno. Segundo punto, voy a avanzar a otro camino y voy a hacer como este punto de unión entre lo que dices tú, distintas carreras? ¿Cómo, Perfecto. cómo surge esa...? Uf, yo creo que el hilo conductor, desde como ese contexto hasta donde estamos ahora, pasando por arquitectura, pasando por el desarrollo de esto, es quizá la UC, la universidad. Claro. Yo niño muy ñoño desde chico, o sea, siempre buenas notas, muy Mateo. Estudié en el Penta UC Ya. desde O sea, de chico. partida, solo para que se entienda. Estar en el Liceo Nacional de Maipú, no cualquiera lo hace. Te lo digo yo que soy de Maipú, yo sé que es complejo y que te vaya bien ahí es otra cosa, no es que te Sí, vaya bien en sí. otros Con todo respeto al resto de los colegios donde yo también fui parte obviamente de la comuna, pero el Liceo Nacional es algo importante. No, sí, algo que no. Yo creo que todos tienen una identidad del Liceo Nacional que es bien bonita, bien meritocrática. Yo tenía compañeros que eran, no sé, hijos de doctores y compañeros que, no sé, pues su papá trabajaba en la Copec de ahí cerca. Y Claro. los dos puntajes nacionales. O sea, eso es bien bonito. Creo que marcó algo bien fuerte en Álvaro, que es mi socio, cofundador de Paperux, también clave en todo este proyecto. Y también en mí, de un poco la importancia de la educación, en cómo Mm. puede impactarte a nivel personal y un poco el impacto que tú puedes generar en más personas. En ese sentido, yo creo que es clave. E incluso un poco antes del liceo, desde chico, desde sexto básico hasta cuarto medio, ahí en la PSU, no sé cómo lo dice, en el PENTUC, o sea, eso me abrió un poco la ventana a un contexto que iba más allá de mi contexto inmediato, más allá de mi colegio de ese entonces o de Maipú. Entonces, imagínate, un niño chico de 12 años a este mismo campus a tomar cursos de astronomía, de física, de teatro, o sea, un montón de disciplinas. Creo que eso me abrió el mundo desde muy temprano y ahí descubrí mi amor por la arquitectura, por ejemplo. Ahí Ya. surgió. Pero súper chico igual. Sí, súper chico y probaba y eran como juegos, hacer maquetas, después un poco más serio, hecho por docentes súper serios también de las mismas carreras.
Yo en todo el tiempo que estuve hice 7 ramos de arquitectura. Ya, o sea, estaba ahí Entonces, marcado para... sabía que me Ya, gustaba, estaba como entre ingeniería química, porque tomé muchos de química, y otros de arquitectura. Entonces, la parte de arquitectura yo la descubrí ahí bien temprano. Entonces, nada, entré directamente también acá en la UCEP, porque me interesaba mucho la escuela, el edificio donde estamos, un edificio notable de claro. Alejandro Aravena, el Centro de Innovación. Nosotros estamos felices de tener oficina acá, yo estoy chocho, porque Ok, es un súper, buen match, es es un un buen match. súper buen match. ¿Era estrictamente necesario? Puede que no, pero para mí era muy importante. Entonces, ahí el vínculo con un poco desde mi contexto hasta la carrera y la UC. Y continuando con la UC, a Paperlux, hacia el final de la carrera, como parte del minor de innovación, tomé un curso que se llama Design Bootcamp con la Paula Wood y Sebastián Ya, Negrete, en que tenían como que desarrollar, identificar un problema y desarrollar un producto. Ahí nació el primer MVP, la primera idea de Paperlux. En ese entonces Paperless, que era como ya. una especie como de carpeta plástica que tú la abrías, ponías tu celular, te ampliaba la imagen y podías usar como una especie de tablet. Ya era como, Hicimos, como hacer más liviano un tablet, más cercano. más que nada, por ejemplo, en tu iPad, no son económicos, trae su lapicito, trae todas sus Claro, cosas, todos los componentes más caros de tu iPad ya están en tu celular. El claro. procesador, la conexión a internet, el sistema operativo, la GPU, la batería, todo. Entonces pensábamos cuál es la forma más fácil y más económica de transformar el celular que todo el país ya tiene en una herramienta más avanzada como una tablet con lápiz. Ya. Y esto nació sobre todo en el contexto de la pandemia. Durante Jam Chile, el 2020, que sacamos en primer lugar, fue una experiencia súper bonita. Nació muy hilado este curso de Design Bootcamp porque en la comisión final de taller de examen del semestre tuvimos un 7, nos fue súper bien, hicimos un prototipo súper feo, pero teníamos bien cachado el problema, lo queríamos trabajar, y la comisión nos está nada más ni nada menos que Sebastián Marín. Y nos pasa una tarjeta y nos dice, oye, esto que trabajaron está súper interesante, sé que es un proyecto universitario para un ramo, pero podría tener potencial, participen en Jump. Vayan al Centro de Innovación, investiguen qué es Brain, qué es Jump. Y no lo hice, por toda No, la y no le carrera, hice caso. porque estábamos full, estábamos en otras cosas, taller, pandemia, magíster, muy difícil. Pero antes de egresar dije, ya no quiero ferrar la oportunidad, probemos. Sí, pues, obvio. Y postulamos a Brain y no quedamos, ni siquiera Ya, seleccionados ya, porque chuta. no teníamos muy claro con Álvaro, que con ese entonces ya estamos trabajando juntos, era como el mentorado, como que el producto hacía todo. Y después nos metimos a Jump, y en Jump, muy valioso más allá del premio, el programa en sí, o sea, te va capacitando en las necesidades de mercado, encontrar tu nicho, tu cliente, y ahí dijimos, esto está enfocado a educación, ese es su propósito. Claro. De ahí lo empezamos a trabajar y desarrollar cada vez ¿Qué más. pasa un poco? Yo le pregunto, Luciano, desde el mundo del startup, pasa un poco como que uno tiene una idea grande, como que uno dice, esta es la gran idea, y pasa esto que es un mentolatum, te vas dando cuenta que que es como, sirve para mucho, estoy resolviendo quizás pocas cosas reales, Mm. y el proceso de limpiar y decir, esto es lo que estoy haciendo en realidad. Típico, típico. De hecho, probablemente si tu producto es muy generalista es porque no tienes bien identificado tu nicho, donde tienes más impacto, que está bien, se parte Es así. un proceso, claro. Y la idea no es partir por la solución, sino por el problema, porque la idea cambia, el producto cambia, pero el dolor que quieres resolver se mantiene constante. Eso es quizá un poco la gran lección que nos quedó de Jamp hasta el día de hoy. Espérate, y ustedes con Paperlux yo lo entiendo, pero para que lo entiendan quienes nos están viendo, ¿cómo podrías centralizar ese dolor o esa solución que estás entregando? Perfecto. Se hizo muy latente en la pandemia. O sea, yo me acuerdo, muchos niños, obviamente por razones obvias, están lejos de sus colegios, ¿no? Se quedaron fuera de la educación, no pudieron seguir estudiando porque no tenían las herramientas digitales básicas para hacerlo. Mm, Computador, internet, etcétera. Y yo te estoy hablando millones de personas en el país, o sea, casi un 40% de la población de profesores y estudiantes en Chile no tenía acceso a herramientas digitales básicas. claro. Y dijimos, pucha, ¿qué podríamos hacer al respecto? Y parte de nuestro análisis fue, mira, incluso en contextos muy vulnerables, en que todo lo que hay en el computador y el celular de la mamá, ya, ¿cómo transformamos eso en la herramienta educativa ideal? Ya, fueron como A al lo más piso inicial, esencial, digamos, al claro. piso inicial. Y un poco democratizar el acceso a herramientas para que nadie se quede fuera no solo de la educación, sino que la educación digital, que es un poco el futuro de la educación. Entonces, está lleno que está lleno de software increíble hecho por Google, por el MIT. Ya existen muchos software increíbles para Mm. educación, pero el gap entre eso y la realidad física de los alumnos, de las salas de clase, no estaba resuelto. Esa es nuestra misión, ahí nos metemos. Entonces, un poco nuestra misión es democratizar el acceso a herramientas digitales avanzadas, en este caso para educación, y tienes que resolver muchas aristas. En términos de costo, tiene que ser mucho más económico y accesible, mucho más fácil de usar, cosa que no dependa de tu formación previa, Claro. y en eso estamos trabajando. Espérate, y te lo pregunto porque
tú hablas en plural todo el rato. Yo Sí. conozco a Álvaro también, así que saludos para Álvaro. Pero también unirte con Álvaro me imagino que también fue un reto interno. ¿Cómo fue ese camino? Porque cuando uno tiene una idea que dice esto va a solucionar, uno realmente necesita este partner para ir pivoteando en la interna. Oye, sabes que vamos limpiando la idea, vamos mejorando. Sí. Y dar con la persona idónea también es complejo, me Sí, imagino. no, fundamental. Y ahí no sé si hice algo muy bien, simplemente tuve suerte, me saqué el loto con el Álvaro, muy buen socio, en que me acuerdo que esto antes de Jam, antes de Brain, cuando esto Claro, era claro, claro. simplemente una idea, me acuerdo que después del curso igual me quedé con el bicho y desarrollé un prototipo de este aparatito que en el fondo transformaba el celular en una especie de iPad con lápiz, a un costo muy bajo y más o menos funcionaba. Hice un video y se lo envié a varios académicos, profes, a ver quién picaba. Ya, obvio. Y de hecho, bueno, ahí con mucha gentileza la Paula Wood y Sebastián me ofrecieron un poco su apoyo, sus consejos. Y después dije, la parte óptica más o menos funciona. El dispositivo tú lo ponías y ampliaba la imagen como el puerto de una tablet. Ya. Pero después, ¿cómo hago con el lápiz para que sea touch? Me necesito un electrónico. Y le hablé a un compañero del liceo, ¿ya veis? Y el Liceo Nacional está metido en todas partes, que está acá en la Facultad de Ingeniería, el mago, le decimos, porque igual es el Ya. mago Valdivia. Ah, ya. Y le dije, Saludos para él. oye, Mago, ¿tú cachai a alguien que sea de eléctrica? Que necesito a alguien para este proyecto. ¿Tú estás metido en eso, no? Yo estoy en industrial, pero ¿sabes quién está en eléctrica? El Álvaro Donoso, que fue mi compañero de curso desde chico. O sea, el Álvaro y yo fuimos compañeros de curso desde sexto básico hasta cuarto medio. Ya. No tenía ni idea, po. Pero se cachaban por el curso, no eran como Nos del mismo cachábamos por el grupo nomás. curso, Ya, no era el mismo grupo, ya. pero muy pelita Álvaro Obvio. también, nos conocíamos, ¿no? Y dije, perfecto, lo voy a escribir. Y le envié el mismo video, le dije, Álvaro, mira, estoy trabajando en un prototipo de esto, ¿en qué está? No sé si te interesa. Nos reunimos, de hecho, acá en el mismo campus, cerca de donde está el hall, y conversamos, po. Y le dije, mira, acá lo tengo, un prototipo roñoso. Y no te puso eh, cara así como, mira lo que me no, está no, para mostrando. nada. Pero fue bien bonito ese momento. Ay, qué nostalgia, porque igual fue hace rato. Y le dije, mira, tengo un poco esta visión para este producto, falta el desarrollo en electrónica, estoy buscando con quién trabajarlo. Y no sé, ¿te gustaría ser parte como de este proyecto? Lo que sí, nada, no tengo que ofrecerte, esto estamos recién Claro. partiendo, Te invito a remar conmigo a remar conmigo. Y lo otro, esto solamente si te motiva mucho porque si entras tienes que tener motor propio, no voy a poder estar yo al lado como inspirándote en esto. Claro. En ese sentido, Álvaro, bien maduro, entendió la importancia del desafío que estamos trabajando. A él personalmente también le mueve mucho la educación. De hecho, me dijo, yo también hago clases aparte, algo que me interesa mucho. Si no fuese sido ingeniero eléctrico, hubiese sido profesor, me decía. Ah, ya, tenía ese Entonces, motivo ahí. tenía ese bichito. Yo creo que el liceo un poco quizá nos dio esa impronta. Mm. Teníamos profes bacanes. Em, y perfecto, pues y yo sin motivarlo nada, partió él también, súper motivado los dos. Y con eso empezamos a hacer dos cosas en paralelo. Uno, juntarnos los fines de semana en su casa, en el patio, a trabajar con estos prototipos, en un contexto ahí bien precario, pero entretenido, como los garage casi que como Obvio, artículo claro. Apple, no tengo idea. Sí, po. Y en paralelo estar postulando los programas del Centro de Innovación y un poco ir avanzando y ir aprendiendo un poco en paralelo. Así Oye, partimos. tú decís, Luciano, como cuando uno piensa en los garages, y es lo mismo, es el trabajo, es meter las manos, es Sí, juntarse en horas fuera de lo que tú estás sí, haciendo, sí, es básicamente estar empujando, 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 exactamente. empujando. ¿Y qué te decía el resto de personas a tu alrededor, po? Porque tu familia, la familia de Sí. Álvaro, ¿qué les decía? Ya, chiquillos, este fin de estamos, hoy día se acabó esto, ¿les está funcionando, no les está funcionando? ¿Cómo fue ese pivoteo más en el área chica? No mucho, mira, para ser bien pragmático y bien honesto, nosotros partimos con esto como en tercera prioridad. Era un proyecto de fin de semana. Claro, Entonces era interesante, nos gustaba mucho, pero yo estaba trabajando como arquitecto en mi oficina, una oficina muy buena, feliz, el Álvaro estaba haciendo su magíster, y como proyecto de fin de semana estaba esto. Pero avanzó, llegaba un prototipo funcional, dijimos, acá hay algo, porque pivoteamos cuando trabajamos este primer aparatito que transformaba los celulares en touch, cuando pasamos a la parte electrónica de hacer el sensor que hiciera como interactiva la claro, pantalla, que leyera el dijimos, oye, este hábito. sensor puede hacer touch esto, eso, la tele, el proyector, cualquier pantalla, y dijimos, acá hay algo valioso. Eso nos pasó durante Brain, como que Ya, pivoteamos un poco en el producto, dijimos, acá está. Pero en ese entonces no era un proyecto, entonces no nos tiramos a la piscina hasta que hubiese harta agua. ya, obvio. Y nos pasó que cuando ya estábamos, por ejemplo, ganamos Jam, después pasamos por Brain, nos adjudicamos un fondo de Consolida y Expande. Ya cuando tuvimos ese fondo más grande fue como, ya, hay que tomar una decisión. Y ahí sí se metieron a comentar muchas personas, porque fue Pero si eso como... pasa, po. Ahí sí, porque ahí fue en serio, fue como, ya esto ya no puede seguir siendo un proyecto, hay que tomárselo en serio. ¿Qué hacemos, po? Y ahí renuncié a mi pega. Que Eh, a eso voy, porque sí, cuando tu ahí... familia te ve como está en algo estable, seguro, que es como el camino, mira, Obvio que estudió esto, sí. está perfecto,
¿qué va a hacer? Ahora va a emprender. Y va a emprender con lo que estás haciendo los fines de semana con el amigo. Eso como, Sí, sí, fue raro, de hecho, era, pero su versión de la historia igual entretenida. Él como que sentó a sus papás en la mesa y les dijo, sé que estudio ingeniería eléctrica y esto, pero me voy a dedicar a ser emprendedor. Como que lo sentó en la mesa para como comunicarle las malas noticias, no tengo claro, idea. vamos a correr este riesgo. Claro, y por mi lado, mis papás fueron bien abiertos porque igual confiaban en mí, me decían como, ya está bien. Pero también les dije, o sea, yo tengo esta carrera, me estoy trabajando en esta oficina, pero vamos a tomar un detour, como va a probar. Y si funciona, bacán, y si no, bueno, igual tengo todavía tengo la carrera, estoy Claro, tenés tu avanzando plan para ahí, claro. probar. Entonces ahí no quiero romantizar como dejar todo de lado. No, fuimos como paulatinamente avanzando, 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 hasta el momento en que ya agarró suficiente tracción como para tomar la decisión de meternos así de lleno. Y el momento exacto en que pasó fue justo también ligado a Lucep, al centro de innovación que nos enviaron a un viaje para Emerge Américas en Miami el año 2022-21, en que presentamos un producto allá, un producto muy simple. Nosotros dijimos, pucha, es como la cuna de la tecnología, esto es un producto que por diseño es muy sencillo. Bacán la invitación, hagamos contacto. La gente estaba vuelta loca por Paperlux, ya no lo podían creer. Dicen, pero esto porque, ¿dónde está en Amazon? ¿Cuánto vale? ¿Dónde lo compro? Y gente así, pero muy, muy motivada. Obvio. Potenciales inversores que dijeron, oye, esto está interesante. Y dijimos, ya, acá hay algo, acá hay algo. Sí, Cuando po, volvimos de ese viaje, más el haber jugado ese primer gran fondo que fue el Consolidate el Expander, consolida, fue claro. como ya, hay que dedicarnos más en serio a tiempo completo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque ese proceso, que claro, hoy día lo conversé con la distancia del tiempo, y sí me era bonito recordarlo, muchos emprendedores lo viven y Sí, muchos llegan a ese punto de decir, voy a empezar con el negocio por el lado, con esta opción 2 mm, con el intentarlo el fin de semana, con ir a la vida del garage, voy a hacer, claro, meter las manitos y ir probando cosas, pero esto de repente, ¡pum!, pega. sí. Crece, 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 y llega un punto que tú tenés que decir, pero no lo hicieron al tiro, que eso es bueno. Como si tú, no, vamos, corramos el riesgo y desde cero quememos todo. No, Sí, fueron no, de a nivelando, poquito. y eso también es un formato muy lógico. Yo digo que hasta el día de hoy con Auro somos bien, intentamos ser muy sensatos en la Claro. toma de decisiones. Entonces, tomando los riesgos que corresponden, en la etapa que corresponde, vamos piano a piano, vamos sacando información y de manera empírica avanzamos las siguientes decisiones. Y aquí no fue distinto. Entonces, este es un proyecto que lo trabajamos en las noches, en los fines de semana, fue agarrando vuelo, fue escalando. Pero el momento ya de saltar el puente, igual era arriesgado. O sea, Súper no arriesgado. había nada asegurado, estaba lo del proyecto. Yo me acuerdo que hablé con mi polola, con la Pauli, también ingeniera eléctrica. También, no sé, estoy rodeado de ingenieros eléctricos en mi vida, hasta mi Sin suegro. quererlo, o con Sin, quererlo, sin bueno. quererlo, con quererlo. Y le dije, Pauli, ¿tú me querrías aunque fuese pobre? La gran pregunta Porque, de 11, sentaste y preguntaste. exactamente, porque dije como, porque nos vamos a meter a este proyecto, porque vamos a ser sensatos, no vamos a sacar la plata para nosotros mismos, o sea, toda la plata del proyecto nos vamos a pagar el mínimo, Obvio. el mínimo, el mínimo. Es meterle al producto para que crezca. Exactamente, nuestro estándar de vida va a bajar, ahí sí que fuimos bien aperrados y estuvimos un buen rato en eso, como un año más o menos masticando la hucha, pero por otro lado muy inspirados en el desarrollo que estaba teniendo el producto, en el impacto general a la gente, sabíamos que había un potencial mucho más allá del contexto inmediato. Espérate, y tu novio te dijo, te banco, vamos. Con todo, ¿no? Sí me ofreció su apoyo, todavía me acuerdo. Que Estaba todo- esas estaba- conversas son muy... fue importante, estábamos, me acuerdo, cerca de mi trabajo, como que salí, conversé con ella, yo había hablado con mi jefe un poco informándole de la decisión. Vida arquitecto, esta es vida arquitecto. Vi arquitecto, Claro, oficina, super obvio. cool, en otra. Y me acuerdo que, claro, salí, lo conversé con ella, estábamos comiendo una pizza, me acuerdo, nos sentamos en el piso y me dijo, ya, pues, a darle con todo, tienes mi apoyo, si te puedo apoyar en algo, feliz. Y sí, fue un apoyo bien importante. Esa Maravilloso. parte es un poco más rica, ya de haber saltado, y no me arrepiento. Claro, y yo le pregunto porque uno conoce, al estar trabajando acá en el Centro de Innovación, uno conoce Paperlux porque uno los ha visto en el proceso, sabe de su historia, sabe más o menos de dónde vienen, yo conocía tu historia también por fuera, pero uno llega a un punto en que dice, ¿en qué momento esto va a escalar? ¿Va a crecer al sentido de decir lo que te preguntaron en el Merch en Miami? Claro, Oye, ¿dónde pido esto? ¿En Amazon? sí, Quiero pedirte 12.000 y tú dices, "No, bájame uno, sí, sí. tengo un ritmo". ¿Tienen ese plan? ¿Tienen esa mirada? Hay como lo que puedas contar, lo que tú quieras Ujú. contar, pero entenderlo también porque me imagino que está esa necesidad un poco. Cuando uno resuelve un tema así de Sí, complejo, ya se genera una necesidad de decir, esto ya está, de aquí en adelante, ¡pum! ¿Cuál es sí. el crecimiento que No, viene? nuestra mirada está puesta, por un lado, igual algo de tracción hemos tenido, bien fuerte este último tiempo, pero nuestra mirada está puesta en una cuestión muy ambiciosa. Que quizá un poco naive, un poco ingenuo lo que estamos pensando, pero tenemos una visión bien ambiciosa a largo plazo. Sabemos que el problema que estamos trabajando es un problema enorme, en escala, o sea, que Gigante. afecta a millones de personas, no solamente en Chile, sino que todo el mundo en desarrollo. Sabemos que el desarrollo que hicimos con Paperlux es algo que no soluciona solamente un problema en Chile, sino que en toda la región,
incluso lugares muy lejanos como India, con los que de hecho estamos viendo un proyecto también allá ahora actualmente en Y paralelo, con los números de India, porque la que cantidad de personas es es increíble. un mercado enorme, enorme. Entonces, esta noción de escala siempre la tuvimos muy presente, sabemos que es algo enorme. Nos pasó en Emerge como este primer punto de contacto con la realidad de lo que era esto, que nos decían, oye, ¿dónde comprar Amazon? ¿Qué puedo hacer? Y pura gente ofreciendo en el cielo, el mar y la tierra ahí mismo. Y nosotros como, pucha, no, un proyecto académico todavía, lo estamos recién Claro, estaban trabajando, ahí. veamos, pero ahí, de nuevo, identificamos que tenía mucho potencial. Nosotros tenemos un plan en etapas, para que te hagas una idea, por ejemplo, en todo Chile, en 20 años, desde el año 2000 al 2020, 2015, habían cerca de 400 pantallas interactivas en todo Chile, más que nada concentrado en universidades, escuelas de alto recurso, algunos lugares públicos, pero como proyectos pilotos, no con mucho impacto. Mm, Como 400 en casi, no sé, 15, 20 años. claro. Nosotros en menos de 2 años desplegamos casi 3.500 en todo el país. O sea, muchos más. Esta noción que buscamos de escala, de democratizar el acceso, la logramos. Y algo bien bonito que muy distribuido en todo el territorio, no solo en Santiago, sino que desde Arica a Punta Arenas, muchos productos en islas de Chiloé, los profes nos contaban historia de cómo se llevaban su paperlux en bote para dar la clase en una escuela rural, Claro. pero también colegios de muy altos recursos, en zonas urbanas que también lo utilizaban. Eso para nosotros es bien bonito y nos tiene como bien mantiene nuestra mente bien presente la escala que estamos abarcando en nuestra misión, que es que hay un paperwork en toda la sala de clase del país y todo el mundo en desarrollo. En el fondo, comunicar a ese contexto con herramientas digitales avanzadas, que no sea la falta de recursos algo que los detenga. Claro, y yo te lo pregunto porque usted tiene una frase que mi editora me la destacó, me dijo, esta frase la tiene que ofrecer mucho por muy poco. Sí, sí. Suena feo ahí, ese es como el Pero moto no es como la idea, ¿no? Es nuestra filosofía interna porque cualquiera te hace una pantalla interactiva por 6 millones de pesos. Que eso ¿Cachai? hoy es un negocio que existe, ya Sí, está ahí. existe, está, y claro, en el fondo como vamos sumando componentes, un panel LCD súper caro, con tal licencia, con tales componentes, un procesador, con todo, cualquiera te hace un producto increíble con mucho presupuesto. Hazla por 100 lucas, po, hazla por Es, 50. Eso, o es por sea, eso. Y uno te escucha, yo te he escuchado muchas veces, y tú mirás cuando decís, a ver, hazme la gracia por esta magia que exactamente. estamos haciendo. Y eso es un constraint que nosotros voluntariamente nos ponemos porque te obliga a ser ingenioso. O sea, Mm, no innovar por innovar, sino que innovar como un medio para resolver problemas complejos con pocos recursos. Y cuando te enfrentas a eso, no podías usar la forma tradicional de hacerla. La solución a llevar herramientas avanzadas a contextos que antes hubiese sido un lujo impensado, no es hacer lo mismo, pero la versión china más barata, sino que la aproximación es distinta, la tecnología base es distinta, tuvimos que desarrollarla, fueron casi 3 años de desarrollo en óptica, en electrónica, en diseño industrial, hasta por fin lograrlo. Después la parte como lo manufacturamos a escala en Chile, a un bajo costo, fue mm. mucho trabajo, mucha innovación, pero nos permitió hacerlo de una manera que el producto y el dispositivo es económico, fácil de fabricar en Chile a un costo muy bajo, el software es muy sofisticado que es el que hace todo el trabajo y nos permitió resolver el problema. O sea, ahora, a día de hoy, un profesor puede tener una pantalla interactiva donde sea que vaya, a una fracción del precio. Eso es un poco lo que buscamos resolver y lo que está un poco alineado a esta filosofía de lograr mucho con muy poco. Y ese gap se cierra con innovación y con harto ingenio. Y tomo lo que dices tú, no es como hacer la versión en el contexto de cómo lo hacemos desde Chile, como lo analizamos. La versión china que es más barata que, oye, ¿sabéis que ya 12.000, pum, vamos? Y después decís, "Chuta, ¿sabéis que del 10.000 en adelante, los últimos 2.000 quedaron malos, no nos funcionaron? Es darle la pega. Por eso yo te preguntaba, ¿está Mm. con el choque con este mundo? O sea, India es un cuántas veces somos nosotros todos Sí, en sí. India. Por eso digo, te van a decir de repente, Luciano, ya nos parece perfecto, porque está el desarrollo del software, está la mente detrás de la Sí, innovación, la creatividad. Ahora necesitamos esto, pum, escalarlo. Dame sí. 4.000 en 2 días, 7.000 en 12 días, No, una locura. otra escala y nos estamos preparando para eso. Pero en ese sentido también somos bien ordenados. Tenemos, primero que nada, un NDA, que fue todo un proceso legal bien robusto. Las muestras, un batch de testeo, y si eso anda bien, una especie de joint venture, pero detrás de eso también hay mucha preparación en producción para poder responder a esa escala Claro, potencial. po. Entonces, no, todo eso está planificado. Por suerte, como diseñamos producto desde el primer momento, teníamos en mente lo que iba a pasar acá. Ya. O sea, se diseñó desde el primer momento para que se pueda fabricar en masa, para que sea escalable, porque del momento uno, mira, imagínatelo para tú, o sea, dos cabros chicos en un En un patio, fin de semana, me estáis pero en un fin jodiendo. de semana, pero sabemos, esto va a estar en todo el país, entonces en algún momento vamos a tener que lograr la infraestructura y la escala para poder llegar. Así que eso estaba pensado un poco desde el inicio. Hay un componente de mejora continua, porque probablemente modificaciones vamos a tener que hacer para la versión en India, modificaciones locales, Claro, obvio. incluso ahora que también estamos empezando a prospectar en Perú. Alguna modificación local hay que hacer
Qué bueno, porque nosotros somos mitad laboratorio y mitad empresa. Por eso estamos en el Fab Lab, nuestra oficina está al lado. Claro. Porque estamos constantemente prototipando, validando hipótesis y haciendo los productos a una velocidad bien rápida. Eso por un lado. Pero por el otro, nada, salir al mercado rápido, equivocarte rápido, tomar lecciones y sacar la siguiente versión. Y seguir avanzando. Y me interesa, porque tú hablas Álvaro, entonces tú, Álvaro, son los dos, bueno, sus Sí, parejas, me imagino que están ahí remando, que remar a la ajá. familia y todo, pero el equipo también va creciendo. Sí, sí, ¿Cómo ha por sido eso? supuesto. ¿Cómo ha sido expandir esta mirada de decir, lo estamos haciendo los dos, ya sabes qué, Mm, hay que invitar a más gente para que se suba este buque porque sí. ya no estamos remando un botecito, esta cosa está más grande. No, también fue un proceso bien interesante. No sé si nuestra aproximación fue la correcta, pero se dio de forma bien orgánica. De a poco fue sumándose gente al equipo, un equipo con el que yo estoy muy contento a día de hoy. Gente que se sumó en momentos distintos, hizo un gran aporte, después bajó, después entraron más personas. Actualmente en Paperlux somos cerca de 12. No es un equipo tan grande, pero el nivel de complejidad en coordinación desde 2 a 12 igual es harto. A eso voy, po. Implementar protocolos, estandarizar procesos, automatizar ciertas cosas. Tenemos un equipo comercial muy activo, muy bueno, porque estoy muy contento. Un equipo de marketing, un equipo de producción, un equipo de logística. Cómo nos rendimos cuenta entre nosotros, cómo se coordinan todas las partes. Fue harto también desarrollo por nuestro lado. Y yo he visto las movidas de marketing, lo he visto harto en las redes, Sí, también sí. presente, lo he visto con harto vídeos, así que los felicito por eso. Muchas gracias. Luciano, tú decías al principio, tengo de mi familia, de mi abuelo, si no me equivoco, me dijiste Ah, de mi papá, esta cosa de que ellos estaban metidos en el mundo de la relojería, de las joyas. sí. ¿Tú metes las manos ahí también? Me encanta. Justo no traje mi reloj, mira, qué pecado, pero tengo la quemadura de sol para mostrar que es real. Sí, de hecho, mi tiempo libre, mi hobby es hacer relojes, diseño relojes, Pero los como desarmo, hacer los relojes, armo. ¿cómo es eso? Sí, diseñarlos, ¿Me puedes tomarlo. desde cero es como que ocupas pieza por pieza y vas armando un reloj? En parte sí, en parte partes con un calibre, que es el mecanismo del reloj ya Ya. Este es un hecho mundo que tú me estás contando, no tengo idea de cómo funciona. completamente aparte, pero en el Ya. fondo los relojes, nada, no es un objeto muy lógico. Existen los celulares, todo, pero me trae mucha felicidad porque tiene un mundo mecánico dentro, resuelven problemas. Me gusta mucho la mecánica, diría Ya. que por ahí va. Desde chico estuve expuesto también al mundo de los relojes, el diseño, tiene que ser un producto funcional, el cómo se ensambla. Yo creo que igual es como un mini ensayo de lo que hacemos en Paper, se resuelve problemas de manufactura, problemas de diseño. Es bien entretenido, así que me gustan mucho los relojes, tengo una colección, no muy pituca, pero es una colección que en el fondo reúne objetos que mecánicamente me parecen interesantes y los abro, los desarmo, los miro por dentro. Igual que cuando era chico y desarmaba una Espérate, y tele o un pescáis un microondas. reloj y lo abrí, pero tenía este feedback de chiquitito como con tu papá, ¿cómo era ese? Ah, sí, sí. Mi papá es full joyero, mi abuelo era relojero Ya, y joyero. Entonces sí, yo cuando iba al taller de chico donde mi papá, mira el recuerdo, los talleres de joyería no son muy glamorosos, se parece más a un taller no, mecánico que de po, joyería, sí, po. y piezas de relojes por todos lados, herramientas, laminadores, acá se funde la plata, acá el oro. Entonces en ese entorno bien rico y cuando chico iba, sacaba un cajón con un montón de cachureos chicos y me entretenía un montón. Y de ahí Eh, empezaste a desarrollar. Te lo pregunto porque, sí, claro, yo conozco muchas orfebres, muchas mujeres que se están dedicando hoy día más a la joyería y no es lo glamoroso que tú decís, no, vamos, no, es como unas máquinas, están ahí metiendo manos y las manos se manchan y siguen en el proceso. sí. Es harta pega. Y tú lo hacías ahora, lo hacís por gusto nomás. No, por gusto, me encanta diseñar relojes, hacerlo, bajo mi diseño, mi visión, mandar a hacer piezas. Hobby, Ya, hobby te lo completamente ocasional, preguntaba pero por me si encanta. realmente Luciano hace una especie de spin-off De y spin-off de de spin-off de su relojes. Paperlux y ahora va a tener relojes a la venta o algo No, así. no, se viene, se viene. De hecho, ahí convergen todos los temas nerd que me interesan. Me gusta mucho la astronomía también, estaba haciendo un reloj astronómico, Ya, que son perfecto. carísimos, si querés comprarlo valen varios millones. Entonces dije, voy a hacer uno yo. Y está ahí en eso o ya Y lo... no, y está en eso, está en desarrollo, Ya, está está bueno. avanzando. Además, de hecho, lo estoy haciendo con mi papá, que es un proyecto bien bonito, mira. Ya, qué Entonces, bueno. sí, eso como fuera de Paperlux, como mi hobby, constantemente estoy diseñando, si no son objetos, son proyectos de casa o de arquitectura o Eso, ¿seguí en relojes. arquitectura? Em, ¿Tenía una parte como dice uno, una pata todavía en ese mundo? Sí, sí, no formal, Ya, pero en mi tiempo libre, o sea, este celular que tengo tiene lapicito justamente porque estoy constantemente diseñando diseñando ya. plantas de arquitectura, me Sí, refiero, sí, sí, sí. planimetría, objetos, eso está, se mantiene, no te lo saca nadie, A eso voy, porque me imagino que no te lo saca, eso no se te quita. no se te Porque quita, estoy en la tecnología y todo, no es distinto. no se te quita. Y yo lo veo bien parecido, en realidad, no, en ese contraste como te digo, oye, en arquitectura estoy haciendo tecnología, sé que no es tan distinto, esta Ya. aproximación de unificar muchas disciplinas en una, la dimensión de diseño que tiene, que es muy fuerte.
Yo creo que igual esto es como un pequeño proyecto de arquitectura, ¿cachai? En el sentido que tiene una escala muy grande, no porque sea un edificio de 60 metros, sino porque hay 3.000 de estos en todo el país. Estamos cerca del 4.000. Tiene una escala muy grande en cuanto están Sí. repartidos y tiene su dimensión de diseño, su dimensión técnica, su dimensión de construcción. No es tan diferente Y la conversación entre todos los actores también, entre porque todos los actores y las que eso es muy disciplinas. importante. Sí, es súper importante. Ahí coordinamos, trabajamos con varios ingenieros aparte para proyectos específicos. Nosotros en los primeros momentos de Paperlux hablamos con José Piracés, que le mando un saludo, un tremendo ingeniero óptico que trabajaba de hecho en los observatorios astronómicos del norte, un gallo como de la NASA, em, que está acostumbrado a trabajar con presupuestos multimillonarios para hacer, por ejemplo, los espejos y sistema óptico de los observatorios. Claro. Y nosotros le dijimos, mira, necesitamos que nos ayude a diseñar un lente plástico que cueste 100 pesos para meter dentro de un producto para educación. Y dijo, ya, pues, le gustó el desafío y se metió. Entonces, Nunca eh, te miró así como, ¿sabéis que Luciano buena onda, pero? no, no, para Bueno, nada. ya, Y de bacán. hecho, si alguien está partiendo, hubiese sido súper bueno saber esto al inicio. Si alguien está partiendo con una idea de proyecto y uno ve como, oye, acá está el especialista más crack con un montón de papers publicados en ResearchGate y es una eminencia. 9, 10 veces, si tú le envías un correo como, oye, soy un estudiante en Chile desarrollando este producto, me interesa mucho, ¿nos podría ayudar? 9, 10 veces te envían un correo de vuelta que le interesa, te dan de su tiempo. Y gente fue muy generosa con nosotros al inicio. De hecho, a día de hoy, más allá de nuestro equipo actual, en el camino recibimos mucha mentoría, muchos consejos de gente que lo hizo solamente porque quería ayudarnos. En ese sentido, el ecosistema es bien, bien bonito. Está bueno eso, de golpear puertas, siempre seguir golpeando. Oye, Sí. Luciano, bueno, antes de terminar, estamos viendo dos Paperlux en la cámara. Ah, Ese sí. es como el clásico, el histórico, el que está ahí en el envase, Así ¿no? es. Sí. ¿Y esta es otra, una nueva versión? ¿O cómo opera esto? Así es, no, no es tan diferente. Bueno, está el típico Paperlux Touch, está el sensor, está el lápiz, tú conectas el dispositivo en el fondo de tu computador, la punta de cualquier pantalla y se hace interactiva. Puede ser una tele, puede ser un proyector, una pared, una persona, lo que sea, Sí, cualquier superficie. Y esta versión cumple la misma función. La diferencia es que está pensada ya no para uso personal, que lo compras tú para ti o el ajá, docente para sí mismo, sino que pensado para espacios, para instituciones, B2B. Entonces, este lo compra una universidad, lo compra un municipio, una red de colegios. Y en ese sentido, por ejemplo, esta versión del producto está en todas las salas de clase de todos los colegios de Providencia ya. actualmente. Y está desplegado en varias salas del país, en que cualquier persona llega, se conecta y lo usa. Ya está operativo, digamos, eso Está funciona. operativo, está validado, se llama Paperlux Tank porque descubrimos que en los colegios públicos son contextos bien adversos, Sí, entonces teníamos que obvio. hacerlo muy resistente, tiene un hoyo para que se pueda pernar y no se los puedan robar. Claro, Tenemos que obvio. resolver un montón de problemas que en el laboratorio nunca hubiésemos imaginado, pero cuando hablas con tus contrapartes te dicen como, esto es muy delicado, no va a durar ni una semana en la Starria, por ejemplo. Claro. Entonces ya, hay que hacer una versión mucho más robusta y empezar a trabajarla. Y así nació. Y la gran diferencia es que, bueno, el caso de uso es más cómodo, es como plug and play, te conectas y lo usas de inmediato. Y además integra una plataforma que se llama Paperflix, que compila en miles de contenido educativo de clase mundial, hechos por fundaciones, por el MIT, por Google, que muchos profes en Chile no conocen. La cantidad de profesores de matemáticas que no conocen GeoGebra o de biología que no conocen Zygote, que es un modelo del cuerpo humano increíble. Entonces lo compilamos en una plataforma, lo ordenamos por objetivo curricular, por nivel, por asignatura. Entonces esto no es solamente la pantalla interactiva, sino que es como un medio para conectar al profesor con esa serie y catálogo de Claro, más herramientas. contenido también para entregar a los Exactamente. alumnos. Está Entonces bueno. ahí está un poco más, más sofisticado el modelo de negocio porque incluye un SaaS. No Claro, solamente el hardware de venta única, sino que hay un servicio asociado, claro. opcional, pero que en el fondo enriquece más la experiencia de llevar herramientas avanzadas a la sala de Está clase. buenísimo. Oye, Luciano, solo para cerrar, me contaste que la relojería es como tu otro lado. Aparte, sí, sí. Eh, eh, ¿Cómo es tu día a día sacando Paperlux? ¿Existe minutos que no sea Paperlux o No, todo Paperlux? no, no, todo Paperlux, lamentablemente. De hecho, estaba viendo el horario y no, todo tomado por reuniones, estamos full dedicado a esto. Tenía un poquito de tiempo aparte y ahora lo tomé un magíster que tomé también de LUCE de Ingeniería Industrial. Así que no, estoy full dedicado a esto y ahí agradezco la paciencia de mi polola, de mi familiar y de mi amigo de aguantarme. Aprovechamos de... Sí, sí, sí. Oye, nada, me queda solo felicitarte, agradecerte por esta visita en nuestro podcast y espero que nos cuenten novedades pronto. Creo que van a venir novedades de lo que estás diciendo tú, los desarrollos. Por supuesto, si vienen cosas, este año estamos creciendo mucho desde hace ya bastante tiempo, mucho despliegue en todo el país, llegando a otros países, ya estamos casi todos los países de la región, así que se vienen cositas en el corto plazo. Maravilloso. Felicitaciones, Luciano. Oh, muchas gracias, gracias por la invitación. Nosotros nos vemos la próxima. Que estés muy bien. Chao.